nueva generación acaba de perder a otro gran comediante. Esta noche, Chicago llora la muerte de Chris Farley. El hermano de Farley encontró al comediante de 33 años muerto en el piso. Chris Farley fue un gran comediante que llegó a la fama gracias al programa Saturday Night Live. Todos amaban a Chris. Desde el momento en que abría la boca, todo el público gritaba. Su relación con el público era de mucho amor. Todos se reían con él, como locos. Su mezcla única de humor físico y vulnerabilidad se ganó el corazón de millones de personas. Okay, enough with the jokes. Tenía ese enorme y adorable rostro de cachorro que le gustaba a todos. Sin embargo, el 18 de diciembre del año 1997, el cuerpo de Chris fue encontrado en el piso de su apartamento de Chicago. Murió solo a los 33 años. Se desconoce la causa de muerte de Chris Farley. La autopsia entregará más respuestas mañana. Chris Farley siempre se esmeraba en ser el alma de la fiesta, y todos conocían su estilo de vida lleno de excesos. Pero, ¿pudo su muerte prematura deberse a que no sabía cómo y cuándo parar? ¿O hay una razón médica más oscura que llevó a Chris a tener esos excesos? Autopsias de Hollywood. Chris Farley. El doctor Michael Hunter es un patólogo forense de renombre mundial. Y revelar causas de muerte. Hoy es el médico forense en jefe en una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Este es el informe de autopsia de Chris Farley, y voy a usarlo para poder determinar por qué este comediante que era tan popular murió solo y de forma tan prematura. Domingo, 14 de diciembre del año 1997, Chicago. 4 días antes de su muerte. Chris. El comediante Chris Farley está en la iglesia que frecuenta. Es un católico devoto, asiste a misa y va a confesarse cada semana. De vuelta en Hollywood, este soltero de 33 años es muy cotizado. El estreno de su última película, Un ninja en Beverly Hills, lo hizo ganar $6 millones. Pero está desesperado por alejarse de la comedia y realizar papeles más desafiantes. Padre, sé que Dios está ahí. Tenía planeado hacer una película de David Mamet sobre Fatty Arbuckle, la que habría sido una película muy seria, y él en verdad quería hacerla. Quería mostrarle al mundo que tenía otra faceta, de actor dramático. Este papel podría definir completamente la carrera de Chris, pero necesitaría un poco más de disciplina de su parte. Horas después de salir de la iglesia, Chris va a un bar en el centro de la ciudad para beber con sus amigos y familia. Fantástico, viejo. Sin ninguna relación seria en su vida, disfruta de su estatus social como estrella de Hollywood. Los quiero mucho, chicos, de verdad. Yo también, amigos. Son los mejores amigos que también. Chris entró al bar donde yo trabajaba y todas las personas comenzaron a seguirlo. La gente en la calle intentaba acercarse a él, estar con él, y toda la energía que había en el lugar aumentó considerablemente cuando Chris entró por esa puerta. ¡A celebrar! ¡Sí, a celebrar! Chris es una celebridad muy querida en su ciudad, y no le faltaban admiradores que quisieran estrechar su mano o invitarle una cerveza. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa vez? Sí, me acuerdo. Pero en 4 días, habrá fallecido. Lo primero que noto al observar el informe de autopsia de Chris es su peso. Al momento de su muerte, Chris pesaba 133 kilos y solo medía 1,72 metros. Esto da un índice de masa corporal de 44.9. Chris era obeso mórbido. Chris Farley nació en el año 1964 en una gran familia católica en Madison, Wisconsin. Tuvo problemas con su peso desde muy joven, pero rápidamente encontró una manera de usarlo como una ventaja. Aprendió desde muy pequeño que si podía burlarse de sí mismo antes de que los demás se burlaran de él, entonces eso lo protegería de las personas. En pocas palabras, decía una broma antes de que alguien más pudiera hacerlo. Chris adoraba a su padre, y desde muy joven, él y sus 4 hermanos luchaban constantemente por su atención.
Su padre fue la figura más importante en su vida, y Chris, quien venía de una familia de comediantes bastante buenos, era el que más lo hacía reír. Y rápidamente se dio cuenta de que hacerlo reír claramente era la sensación más preciada del mundo. Y esta fue una sensación que Chris buscó en los escenarios. A los 20 años, ya vivía en Chicago y se forjó una carrera en la comedia de improvisación en la famosa compañía teatral Second City. Para improvisar tienes que usar lo que te pidan y agregarle un poco más, ponerle un poco más de humor y picardía. Y Chris era el mejor improvisando. Tomaba algo que ya era bastante bueno y lo llevaba hasta las nubes. ¡Ahora! ¡Dime algo! Nos llevamos bien de inmediato porque me escuchaba. Me miraba y me decía, ¿sabes? Eres un tipo muy gracioso, Tim. Y en serio, respeto tu trabajo. ¡Wow! Chris se inspiraba en otros grandes comediantes, como John Candy, John Goodman y especialmente John Belushi. Chris lo idolatraba. Usaba su ropa detrás del escenario, imitaba todos sus gestos, también se pegaba los párpados para parecerse a John Belushi, así que decidió que quería ser como él. Pero Chris pronto dejó su propia marca en el circuito de la comedia, estableciéndose como el talento más joven de Second City. Su agresiva y provocadora presencia en el escenario atraía al público a su espectáculo solo para ver hasta dónde podía llegar. Chris estaba en otro nivel, se desnudaba, se quitaba los pantalones, él se atrevía a hacer cualquier cosa en el escenario. Al mirar el examen externo del cuerpo de Chris, lo siguiente que noto es una serie de moretones alrededor de su ojo izquierdo y sus nalgas. ¡Ven aquí, viejo! ¡Vamos a luchar toda la noche! A pesar de su tamaño, Chris era un hombre muy ágil. ¡No podrás vencer! Conocido por sus payasadas y salvajes acrobacias en el escenario. Era como si un tornado entrara en la habitación. Empezaba a correr y daba un gran salto. Y lo único que veías era este tipo grande y gordo volando de un lado a otro del escenario. Caía fuertemente al piso y se levantaba y decía, oh, lamento llegar tarde. Oye, cuidado con el traje, viejo. Se lanzaba al piso, daba vueltas. Él golpeaba a la gente y hacía otras tonterías. Y cuando él se quitaba la camiseta, veías moretones en su cuerpo porque, bueno, él era su propio doble y tampoco usaba ningún tipo de protección. El personaje más famoso de Chris, el desagradable, torpe e incompetente orador motivacional Matt Foley, fue el vehículo perfecto para realizar sus payasadas. Es probable que estos moretones se debieran a la energía que usaba Chris durante sus actuaciones, o tal vez a una simple caída. Ciertamente no hay nada aquí que sugiera que hubo un crimen, y estas lesiones son tan mínimas que de ninguna manera causaron su muerte. Lo que sí queda claro tras la autopsia es que Chris era imprudente con el cuidado de su cuerpo, internamente y externamente. Domingo, 14 de diciembre de 1997. 3 días y medio antes de su muerte. Chris está cenando y bebiendo en exceso en The Cheesecake Factory en la conocida Magnificent Mile de Chicago. Un par de cervezas más y me terminaré esta carne. Como sabemos, Chris tenía un serio problema con su peso, y eso pudo llevarlo a sufrir varios problemas de salud. Y el más evidente de estos es la diabetes. Esto es un poco molesto. Puede ser una enfermedad mortal, capaz de provocar infartos, derrames cerebrales y falla renal. Creo que tendré... ¿Quieres después? Solo tengo que... Cuando salías a cenar con él, si tú pedías un aperitivo y un margarita, él pedía 2 aperitivos y 2 margaritas. Pues viejo, déjamela. Y luego pedía 2 margaritas más. Lo que fuera que estuvieras comiendo o bebiendo, él pedía el doble. Eres el mejor. Este queso es fantástico. Ordenar 2 platos de cada comida era un ritual por el que Chris se hizo conocido entre su círculo de amigos. Por eso tengo un gran apartamento, viejo, así nadie puede... No queda claro en el informe de autopsia si Chris tenía o no diabetes, pero puedo ver por su nivel de glucosa que no presentaba hipoglucemia al momento de su muerte. Por lo tanto, si él tenía diabetes, eso no lo mató. Sin embargo,
Su extraño hábito de comer 2 porciones de cada cosa indica una personalidad compulsiva y adictiva. Pero su peculiar personalidad era tanto una bendición como una maldición. Después de realizar un escandaloso striptease en Saturday Night Live junto a Patrick Swayze, se hizo más conocido, pero la fama vino con un precio. Le pregunté, ¿te molestó tener que hacer esa escena donde se burlaron de ti? Lo pensó un poco y me dijo, sí, me molestó. Pero bueno, eso es lo que querían que hiciera, así que lo hice. Su lema era, ríanse del gordo, así que sabía que lo encasillarían. Y creo que lo tomó como una carga, casi como algo triste. Eso era lo que las personas esperaban de él. Tenía que ser un payaso. Pero la carga de actuar como un payaso gordo es lo que lo hizo rico y famoso. Pasaba por un conflicto en el que sabía que tener sobrepeso, beber mucho y comer en abundancia no era bueno para él. Pero si no era gordo y gracioso, entonces ¿quién era? Hay evidencia de los problemas psicológicos y la angustia por la que pasaba Chris en el informe toxicológico de la autopsia. Encontraron rastros de fluoxetina, comúnmente conocida como Prozac, en la sangre y en el hígado. El Prozac es un antidepresivo muy potente, usado para tratar una serie de trastornos psicológicos, incluyendo el trastorno depresivo. Entonces, ¿el Prozac jugó un papel en su muerte? ¿O su presencia simplemente nos indicaría que había demonios mucho más grandes en su vida? El Prozac se usa para tratar la depresión y también se puede usar para tratar el trastorno obsesivo-compulsivo. Cuando caminaba por el pasillo, tocaba un abrigo, lamía una cosa, olfateaba otra, tocaba un escalón, subía un escalón, bajaba un escalón. Era algo que Chris siempre hacía. Le gustaba lamer y tocar las cosas y todos lo aceptábamos. Lo veíamos como otra más de las peculiaridades de este tipo grande y gracioso. El trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno de ansiedad que hace que las personas tengan pensamientos intrusivos u obsesivos que les dan vuelta una y otra vez. Por ejemplo, que pasará algo muy malo si no apago el interruptor varias veces. Es como un ritual, no es una acción al azar, sino que tengo que hacerlo muchas veces. En el caso de Chris, los pensamientos obsesivos probablemente tenían que ver con sus presentaciones, ya que muchas de las veces que actuaba de manera compulsiva era antes de una actuación. Seguía rituales como tocar ciertos objetos antes de actuar, o lamía otros objetos como mucha gente sabe, y así él sentía que la actuación iba a salir bien, que después de haber hecho todo eso, todo iba a resultar bien. El Prozac ayuda a aumentar los químicos del cerebro que controlan el estado de ánimo, disminuyendo los sentimientos de ansiedad que provoca el trastorno obsesivo-compulsivo. Los hábitos compulsivos como lamer o tocar cosas, siempre pedir 2 porciones de cada cosa, pueden parecer peculiaridades inofensivas, pero este trastorno se asocia comúnmente con compulsiones mucho más peligrosas y dañinas. El informe de autopsia muestra que Chris tenía un alto nivel de grasa en el hígado, lo que podría indicar que tenía un problema con el alcohol. La función del hígado es filtrar las sustancias dañinas que se encuentran en la sangre, como el alcohol. El consumo excesivo de este daña las células del hígado y ralentiza la capacidad de este órgano para procesar las grasas, lo que resulta en un exceso de grasa, que puede causar insuficiencia hepática y finalmente la muerte. ¿Acaso el hígado de Chris estaba tan dañado que jugó un papel determinante en su muerte prematura? 15 de diciembre de 1997, 1 a.m., 3 días antes de su muerte. Chris continúa bebiendo por los bares de Chicago. Había un pequeño grupo de personas acompañándolo. Incluso todas las personas que estaban en ese bar se le acercaban, como si fuera una especie de imán. Esa noche sí que se divirtió. Chris fue un gran bebedor desde la universidad. Y para el año 1997 ya era un bebedor imparable. A Chris le encantaba el alcohol y lo bebía hasta reventar.
A veces veíamos cómo caía por su cara. Yo solía decirle, Chris, nadie va a quitártelo. Cuando los bares cerraban a las 3 de la mañana, las demás personas decían, bien, ya fue suficiente. Pero no Chris. Para él la fiesta estaba recién empezando. Él no tenía un botón de apagado. Y según algunos testigos, el 15 de diciembre de 1997 no fue diferente. Chris siguió bebiendo hasta las 9 a.m. En el informe de autopsia hay evidencia de que el abuso de alcohol de Chris había causado un hígado graso, pero al parecer este funcionaba correctamente porque no había ninguna evidencia de cirrosis. 15 de diciembre de 1997. Tras una noche de estar de bar en bar y beber en exceso, Chris se recupera en su apartamento. Y su amigo Tim O'Malley va a visitarlo. Lloraba y me dijo, hay una película que David Mamet escribió sobre Fatih Arbuckle y quiere que haga el papel principal. La gente empezaría a tomarme en serio y eso es bueno, pero... Para mí es muy importante hacerlo porque es una historia trágica. Ya no seré el payaso, por fin me darán un papel dramático. Primero piensa en ti, ¿de acuerdo? Aunque Chris parece ser la opción perfecta para el papel de la inolvidable estrella del cine mudo, Fatih Arbuckle, su estilo de vida está lejos de ser perfecto. Solo que no sé si pueda... Y me dijo que la condición para hacer esa película era que debía mantenerse sobrio por 2 años antes de filmarla. Y ese era su mayor temor. Me dijo, no puedo mantenerme sobrio por 2 años. Chris intentó superar sus adicciones muchas veces, pero la rehabilitación nunca fue algo sencillo para él. Chris pasó por unas 17 rehabilitaciones a lo largo de su vida y con diversos grados de dificultad. A veces funcionaban y otras no. No siempre las tomaba en serio, solo lo hacía para complacer a los demás. La actitud de Chris hacia la rehabilitación fue alimentada por su padre, quien también era obeso. Chris lo adoraba y siempre buscaba su aprobación. Incluso le decía a sus amigos que estaba con sobrepeso solo para complacerlo. Pero su padre, Tom Farley, no tenía tiempo para ir a rehabilitación. Hay una historia muy conocida de Chris y su papá de cuando se internaron para bajar de peso. Mientras estaban en la terapia de grupo, su papá mira a Chris y le dice, salgamos de aquí, y se sube al auto y se van de vacaciones. Eso da una idea de qué era lo que su papá pensaba sobre la rehabilitación. Chris se enfrenta a un momento decisivo. Debe abandonar la bebida, o su sueño de tener una carrera seria en la actuación habrá terminado. En el informe de autopsia no se observan señales de que Chris intentara cambiar su estilo de vida. Y a mí me parece que su padre, a quien él tanto amaba, pudo haber desempeñado un papel demasiado importante en fomentar algunas de sus adicciones. Pero los resultados del informe toxicológico traen una gran sorpresa. No había señales de alcohol en su sistema cuando murió. Esto me dice que debe haber dejado de beber y su cuerpo metabolizó muy bien todo el alcohol. Pero lo que también nos dice el informe toxicológico es que sí consumió drogas duras, ya que en su orina se encontraron rastros de THC o tetrahidrocannabinol, el cual es el componente activo de la cannabis. 16 de diciembre de 1997, 8:25 a.m., un día y medio antes de su muerte. Chris está en su apartamento bebiendo vodka y fumando marihuana. ¿Estás listo? Sí, hagámoslo. A pesar de ser rico y famoso y de tener muchas admiradoras, Chris solicitaba el servicio de prostitutas regularmente. Cuando una mujer estaba interesada en Chris, él siempre se preguntaba, ¿qué es lo que ve en este tipo gordo? ¿Por qué esta bella mujer querría estar conmigo? Él siempre se preguntaba si era por el dinero o por la fama. Pero con una prostituta las cosas estaban muy claras y no tenía que preguntárselo. Pero según una de las prostitutas, Chris no quería sexo y solo le interesaba la compañía. Estaba desanimado y algo maniático. Los efectos de la cannabis en el cerebro aún son muy discutidos, pero combinar alcohol y cannabis puede aumentar los sentimientos de ansiedad y depresión.
Sin embargo, el informe de autopsia solo mostró una pequeña concentración, por lo que no contribuyó de ninguna forma con su muerte. Pero su extraño comportamiento sugiere una condición mental que pudo haberlo llevado por un camino autodestructivo. Para todos era bastante obvio que Chris tenía problemas psicológicos. Yo misma le sugerí que tal vez debía hablar con alguien y él me dijo, no, yo soy católico y hay un sacerdote al que veo 2 veces por semana, así que no necesito hacer nada de eso. Comentó que iba a confesarse y que el sacerdote le dijo que estaba absuelto. Pero yo le dije, Chris, cuando te absuelven, no significa volver a beber y drogarte. Él no te ha dicho que puedes ir a beber y drogarte otra vez, y tienes que entenderlo. Cuéntame tus pecados. Consumí drogas. Al parecer, Chris no estaba recibiendo la terapia adecuada para tratar su condición psicológica, ni para sus múltiples adicciones. Si su depresión se agravó durante sus últimos días de vida, hay que preguntarse si estaba abusando de drogas mucho más potentes para poder sobrellevarla. 17 de diciembre de 1997. La noche antes de su muerte. Chris está borracho y triste, y llama a su amigo Tim O'Malley. No sabía dónde estaba, ni cuánto sufría, ni los lugares a los que había ido, ni cuánto dolor sentía en ese momento. ¡Paro algo! ¡Por favor! ¡Necesito! Solo sabía que estaba llorando y me rogaba, pero le dije, nos vemos mañana a las 10, y le dije que colgara el teléfono. No me levantaré para ir a un bar a esta hora, Chris. Ya te lo dije, nos vemos mañana en la reunión. Tim convenció a Chris para que al día siguiente se uniera al grupo de rehabilitación de alcohólicos. Puedes recuperar el rumbo y volver a vivir. Porque sabía que era una cuestión de vida o muerte. Nos vemos mañana. Estos 2 amigos nunca más volvieron a hablar. 2 a.m. Es la 4ª noche consecutiva de Chris en un bar. Está borracho y eufórico. Los testigos dicen que no tenía intenciones de dejar la fiesta. Daba vueltas alrededor de Chicago y estaba rodeado de personas que probablemente no se le habrían acercado en otras circunstancias. Los amigos y familiares con quienes se había divertido días antes se cansaron de sus excesos. Las personas decían que la primera hora con Chris Farley era la mejor hora de sus vidas. La segunda hora era bastante buena, pero la tercera era un infierno. Pero a una estrella de Hollywood con una reputación como la suya, nunca le faltan amigos con los cuales seguir bebiendo. Las personas que querían ser sus amigos o que actuaban como sus amigos lo llevaban a beber y pensaban que pasarían un buen momento con Chris Farley. Y así es como terminaba con extraños, o en el apartamento de alguien, o en una limusina camino a un club de desnudistas. 3:30 a.m. La alocada fiesta de Chris continúa en un lujoso apartamento en Lincoln Park. Y no hay escasez de droga. Según el informe del forense, el Departamento de Policía de Chicago encontró un pequeño paquete de lo que parecían ser drogas debajo del cuerpo de Chris. Y en el informe toxicológico se observa la presencia de cocaína tanto en su sangre como en su contenido estomacal. Después de varias horas consumiendo cocaína, Chris se reúne con una prostituta llamada Heidi Hauser. Según Heidi, Chris empieza a hacer bromas sobre su apetito por las drogas, diciéndole que le encanta la cocaína. Cuando se trata del abuso de drogas, la cocaína es prácticamente una de las drogas más impredecibles y peligrosas que existe, y su presencia en el informe de autopsia es de una gran importancia. Pero además descubrí otra evidencia muy convincente. El corazón de Chris Farley pesaba 533 gramos. Eso es prácticamente el doble del tamaño de un corazón normal. La cocaína estimula el corazón, haciéndolo latir más rápido y al mismo tiempo contrae los vasos capilares y reduce el flujo sanguíneo. El estrés en el corazón aumenta ya que tiene que trabajar con más fuerza.
Con el tiempo el corazón se hace más grande, pero menos eficiente. El hecho de que Chris tuviera un corazón agrandado podría ser evidencia del consumo prolongado de cocaína. La relación de Chris con la cocaína se remonta a sus primeros días en la comedia de improvisación, cuando su consumo excesivo era motivo de preocupación. Estábamos detrás del escenario y él estaba en el baño bebiendo una enorme copa de vino e inhalando 1 gramo de cocaína. Y le dije, Chris, no puedes hacer esto. Él se dio vuelta y me dijo, no puedo parar. En algún momento de su carrera, el alcohol y las drogas pasaron de ser recreacionales a convertirse en el combustible que alimentaba su comedia. Creía que estaba en su mejor momento cuando estaba drogado. La mayoría de las muertes por cocaína se relacionan con una falla cardíaca, y al observar la condición del corazón de Chris, descubrí algo realmente impactante. Tenía aterosclerosis coronaria severa, o enfermedad de las arterias coronarias. La enfermedad de las arterias coronarias es la principal causa de muerte en los Estados Unidos. Ocurre cuando el colesterol se acumula dentro de las arterias y el cuerpo ataca esta zona con glóbulos blancos. Con el tiempo, este proceso produce una acumulación de placa, que estrecha la pared arterial y reduce el flujo sanguíneo. Pero si la placa se rompe, puede causar un bloqueo que podría producir un ataque al corazón. Chris tenía bloqueos en cerca del 90% de sus arterias coronarias, y eso es demasiado para alguien de 33 años. Chris Farley era una bomba de tiempo. Pudo morir de un ataque al corazón en cualquier momento. Durante su última presentación en Saturday Night Live, los problemas de salud de Chris eran más que evidentes para sus colegas. Había tanques de oxígeno fuera de la vista del público y de las cámaras, porque a veces Chris estaba tan agitado y cansado que no estaban seguros de si terminaría el programa. Me di cuenta de que estaba en muy mal estado, y eso me rompió el corazón. Las arterias coronarias gravemente dañadas y el consumo constante de cocaína es una combinación catastrófica. Pero hay algo más en su informe de autopsia que me intriga mucho. Su sangre fue analizada para detectar rastros de gamma hidroxibutirato, comúnmente conocido como GHB o éxtasis líquido. El GHB era una droga muy popular en la década de los 90. Es un relajante muscular que disminuye la frecuencia cardíaca y le da a quienes la consumen una sensación similar a estar borracho. Pero una sobredosis puede causar inconsciencia e insuficiencia respiratoria. Según los informes, hubo GHB en la última fiesta de Chris. El hecho de que buscaran rastros de GHB me hace creer que esto no solo fue un ataque al corazón inducido por cocaína. Sospecho que hay un misterio más oscuro que solo la cocaína que pudo haber provocado la muerte de Chris. 17 de diciembre de 1997, 2:30 p.m., el día antes de la muerte de Chris. Después de beber y consumir cocaína en una fiesta en el centro de la ciudad, Chris está en el apartamento de la prostituta Heidi Hauser y no parece querer que la fiesta termine. Entonces llama a un traficante de drogas. Los adictos a su alrededor decían que él era uno de los peores que habían visto. Era peor que un adicto. Tenía un nivel de adicción, de obsesión y de compulsión que iba más allá de cualquier otro adicto, incluso de los más graves. Analizando más a fondo el informe toxicológico, puedo observar que salió negativo para consumo de GHB, por lo que puedo descartar que fuera una posible causa de muerte, pero existe la posibilidad de que hubiera otras drogas implicadas, además de la cannabis y la cocaína. Siento que con la ayuda del informe de autopsia, me estoy acercando a cuál fue la verdad. Viejo, esto es bueno. Chris compra $1,000 en drogas, incluyendo crack. Es un placer hacer negocios contigo. El crack es otro derivado para consumir cocaína. En lugar de inhalarla, el adicto fuma una roca o cristal, lo que produce una intensa sensación de euforia.
Pero esta euforia no dura mucho tiempo, por lo que el deseo de consumir más aumenta. Durante el resto del día, Heidi y Chris siguen festejando. Estas son las últimas fotografías de Chris cuando aún estaba vivo. En esta, está rodeado de distintas drogas. Si miras las últimas fotografías de él con Heidi Hauser, su rostro se ve cansado. Hay líneas de opiáceos sobre la mesa y sus ojos no se ven bien. Ya no se ve como alguien lleno de energía. Simplemente se ve como una persona agotada. Cerca de las 8:45 p.m., Chris pide una limusina. Estoy... 10:05 p.m. Chris está en su apartamento junto a Heidi en el piso 60 del edificio Hancock Center. Según ella, Chris estaba demasiado intoxicado como para tener relaciones sexuales, pero continúa consumiendo drogas. Oye. Heidi le pide que pare. Chris, ya basta. Estás actuando... Ella asegura que después comenzó a golpear su pecho cada vez que consumía. ¿Estás bien? La cocaína puede provocar espasmos en las arterias del corazón, causando un fuerte dolor torácico y potencialmente un paro cardíaco. Ven, siéntate. El estado mental de Chris comienza a decaer. ¿Es que llame a alguien? Lleva 3 días de fiesta sin dormir. Chris, háblame, Chris. Chris. A esas alturas, Chris debe haber sufrido de privación del sueño, y esto puede causar periodos de microsueño o alucinaciones. Lo más importante es que su percepción de la cantidad de drogas que estaba consumiendo pudo verse muy afectada. Son las 3 a.m. y Heidi Hauser está agotada. Chris seguía consumiendo cocaína y ella ya estaba cansada. Había estado con él por un par de días y ya no era divertido. Así que ella se fue. Chris, escucha, tengo que irme. Quiero mi dinero. Heidi le pide a Chris que le pague por su tiempo. Aún es temprano. Chris, quiero mi dinero. Pero él no quiere estar solo. Él le dijo, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Ay, me largo de aquí. Adiós. Pero no te vayas. ¡Me debes dinero! Heidi, no, ya llevo 3 días aquí. Favor. Tienes que darme lo que me debes. No soy tu novia. No te vayas. Mientras intenta irse, Chris cae al suelo y ella piensa que es una broma. Chris. Heidi asume que se quedó dormido. Le toma una fotografía pensando que sería divertido mostrársela después. 18 de diciembre de 1997, 2 p.m. 11 horas desde que Chris fuera visto con vida por última vez. Su hermano menor, John Farley, va a recoger algunas cosas. Chris no respira, no tiene pulso y su cuerpo está frío. No puede ser. Es declarado muerto a las 3:45 p.m. Con la muerte de Chris Farley, la industria del entretenimiento y todo el público ha perdido a un gigante. Los investigadores dicen que no hay señales de un crimen. Se desconoce la causa de muerte de Chris Farley. La autopsia entregará más respuestas mañana. Estaba sorprendida. No lo podía creer. Estaba enojada porque tenía mucho que hacer y él me prometió que no iba a morir. Y... era demasiado joven. Demasiado joven. Fue como si alguien que tenía una terrible enfermedad o alguien que era muy viejo y que tenía mucho dolor hubiera muerto y se hubiera acabado el dolor. Todos quedaron atónitos, pero no estaban sorprendidos por su fallecimiento. Mientras el mundo de la comedia llora la pérdida de una de sus estrellas más brillantes, el Dr. Hunter ha establecido, a partir del informe de autopsia, que Chris habría celebrado sin parar por 4 días consecutivos, consumiendo alcohol, marihuana y cocaína en exceso. Según el testimonio de un testigo, Chris cayó al piso y se quedó profundamente dormido. Su muerte no parece ser repentina, es poco probable que se tratara de un ataque al corazón. Lo que debo averiguar exactamente es qué fue lo que pasó entre el momento en que se quedó dormido y cuando descubrieron su cuerpo al día siguiente. Lo primero que notaron los paramédicos fue algo parecido a vómito o saliva alrededor de la boca de Chris, además de sangre proveniente de su nariz.
Es muy probable que Chris haya vomitado debido a su estado de intoxicación y luego se ahogara con su vómito mientras dormía. Si este fuera el caso, se habrían encontrado rastros de vómito dentro de las vías respiratorias y en los pulmones, pero al revisar el informe de autopsia, descubro la pieza de evidencia más contundente de todas. Sus pulmones estaban muy congestionados por un edema, que es una acumulación anormal de líquido proveniente de los vasos sanguíneos, por lo que los fluidos encontrados alrededor de la boca de Chris no eran vómito, sino edema. El edema pulmonar ocurre cuando se filtra líquido hacia los pulmones desde los vasos sanguíneos que lo rodean y es potencialmente fatal. El edema pulmonar disminuye la ingesta de aire y reduce la cantidad de oxígeno que va al cerebro. Este es un avance muy importante en mi investigación. El edema pulmonar puede deberse a varias causas, incluyendo un ataque al corazón. Pero creo que aquí hay algo más que podría indicarnos que Chris estaba en un camino mucho más destructivo del que creíamos. Chris decía, quiero morir como murió Belushi. Ya saben, primero quiero ser famoso y después quiero morir como murió Belushi. La tarde del 18 de diciembre de 1997, la policía y los paramédicos llegan al apartamento de Chris. Mientras intentan establecer qué fue lo que pasó, descubren un paquete de polvo blanco debajo de su cuerpo. Chris estaba consumiendo crack y cocaína la noche que murió, pero el informe toxicológico también revela que había morfina en su sangre. Esto cambia mi investigación por completo. Las adicciones de Chris no eran un secreto entre sus amigos más cercanos, y como en muchos aspectos de su vida, encontró la manera de justificar sus problemas. Le pregunté sobre su vida amorosa y me dijo que tenía una chica y le dije, cuéntame más sobre ella. Entonces me dijo, ella me levanta cuando estoy triste, ella siempre está conmigo, ella es mi compañera leal y nunca me traicionará. Entonces le pregunté cómo se llama tu novia y él me miró a los ojos y me dijo, heroína. La morfina es un subproducto de la heroína, por lo que el hecho de que encontraran morfina en su sangre sugiere que usó heroína la noche que murió. Revisando el informe de autopsia, no se encontraron marcas de agujas en su cuerpo, por lo que es poco probable que se hubiese inyectado heroína. Es demasiado. Heidi Hauser aseguró que, además de la cocaína, Chris inhalaba líneas de heroína la noche de su muerte. No sigas. A pesar de evitar algunos de los riesgos de salud asociados con inyectarse una droga, inhalar heroína no es menos peligroso ni menos adictivo. La heroína produce una sensación de euforia inicial, seguida de una sensación de calor en la piel y estados de somnolencia y de alerta al mismo tiempo. Consumir heroína junto con cocaína es una combinación potencialmente letal conocida como speedball. El ídolo de Chris, John Belushi, murió en circunstancias escalofriantemente similares. Fue encontrado en un hotel de Hollywood después de inyectarse heroína múltiples veces y consumir cocaína. Tenía la misma edad que Chris Farley. Chris estaba muy obsesionado con el número 33 porque John Belushi murió a los 33 años y las personas cercanas a él le decían que iba a morir a los 33 años y es como si eso se le hubiese quedado grabado en la cabeza. Creo que Chris sentía que había algo de glamour en morir de una sobredosis de drogas y en tener un final trágico como ese, porque lo acercaría mucho más a la muerte de su gran ídolo John Belushi. Ya sea que Chris siguiera consciente o inconscientemente los pasos de John Belushi, muchos especulan que sus demonios finalmente lo encontraron. Chris tenía drogas y también tenía una autoestima increíblemente baja. Su corazón comenzó a acelerarse debido a la cocaína, mientras la heroína desaceleraba su respiración drásticamente. Esto causó que los vasos sanguíneos alrededor de los pulmones no pudieran soportar la gran cantidad de sangre que era bombeada desde su corazón. Como consecuencia, sus pulmones se llenaron de líquido, y este llegó hasta su boca y nariz.
La capacidad de los pulmones para oxigenar la sangre se vio totalmente reducida, lo que significó que no llegara suficiente oxígeno a su cerebro. Este ciclo mortal resultó en daño cerebral, que causó una insuficiencia respiratoria y finalmente la muerte. El funeral de Chris se realizó en su ciudad natal, Madison, en Wisconsin, el 23 de diciembre de 1997. Gigantes del mundo del espectáculo lloraron la partida de uno de los más grandes comediantes de su generación. Extraño a mi gran amigo, que siempre quería hacer cosas por mí, que siempre me sorprendía en mi cumpleaños y que era muy divertido. El hecho de que sigamos teniendo esta conversación 20 años después acerca de su legado nos demuestra que ese nivel de compromiso, ese nivel de comedia es algo que probablemente nunca volvamos a ver, porque él era un gran comediante. Si miramos su trabajo, reímos mucho y también lo disfrutamos y lo vemos no como esa persona que murió de esa forma tan horrible, sino como alguien que le dio al mundo tanta luz y alegría. Ese es el Chris que debemos recordar. Okay, enough with the jokes.